porque la mayoría de esos jóvenes delincuentes que deben de estar en la cárcel porque cometieron delitos, primera es que no podemos dejar al 10% de los criminales libres, porque entonces esas estructuras pequeñas se van a volver a hacer grandes, van a volver a reclutar jóvenes, van a volver a obligar a jóvenes que se unan a la pandilla, van a volver a decirles que si quieren entrar tienen que matar, y van a volver a controlar territorios y vamos a volver a lo mismo. Pero todavía hay un montón de corruptos que tiene que llegarle su hora. Sí, y no importa el partido que sea, pueden ser del oficial o el que quieran, y el corrupto va para la cárcel. A los que algunos dicen que aún hay pandilleros que siguen en las calles, esto les dice el presidente: seguiremos trabajando para meterlos presos. Observe el video hasta el final. Hay una cosa importante, y es que se dice mucho de que el régimen de excepción ha golpeado a la juventud, pero es todo lo contrario. El régimen de excepción ha apoyado a la juventud. Ahora, alguien me dice: sí, presidente, pero dicen las estadísticas que la mayoría de presos son jóvenes. Lastimosamente es así, porque las pandillas estaban formadas mayoritariamente de jóvenes. Pero también es cierto que la mayoría de víctimas de las pandillas eran jóvenes. Era un problema que generó un país que estaba roto, que todavía sigue roto, pero que estamos pegando, estamos arreglando poco a poco, para que no vuelva a pasar lo que pasó. Muchos de los jóvenes que se fueron por el mal camino, se fueron por el mal camino por culpa de un Estado que no les cumplió, que no les dio oportunidades de otra cosa. Lastimosamente, nosotros no podemos perdonar el crimen. No podemos decir: sí, esta persona asesinó porque la sociedad le falló, o esta persona asesinó porque no tenía oportunidades. Es verdad, por eso pasó, pero él debe pagar su pena, porque asesinó. Y debe de haber justicia, debe de haber oportunidad, debe de haber libertad, pero también debe haber justicia y también debe haber imperio de la ley. Y si alguien asesina, tiene que ir a la cárcel y tiene que pagar su pena. Los más de 100,000 homicidios que han habido en la supuesta paz, digo la supuesta paz porque ayer, que ya no se celebra oficialmente, pero había un partido político celebrando la firma de la paz. Y yo siempre he dicho que la paz es una farsa, y cuando le digo era una farsa, y cuando lo digo no es porque no crea que hubo una guerra con 75,000 muertos. Claro que sí, este país sufrió mucho en la guerra oficial que duró 12 años, y la guerra anterior a la oficial que duró otra década, más de 20 años de guerra oficial, digamos, de la guerra entre la guerrilla y el gobierno. Pero luego que se firmó la paz, vinieron 30 años de guerra social, que es la guerra que dejó más de 100,000 muertos. La guerra que mantuvo a nuestras comunidades secuestradas, a la gente hasta ahora no estaba en la calle. Y ustedes lo pueden verificar, ustedes lo pueden comprobar. La gente ahora, veníamos en el carro, y la gente estaba, no aquí, que obviamente hay un evento, en el camino, la gente estaba en las calles, caminando, nos saludaban desde la acera, pero la gente estaba ahí, en todo el camino. Es un país ahora donde la gente es libre, algo que no teníamos antes. Todos estábamos prisioneros de nuestros hogares, y aún en los hogares la gente tenía temor. Temor a que un día le tocaran la puerta, temor a que un día le digan que se van a llevar a su hija. Los empresarios, los emprendedores, los que tienen aquí una pupusería, una tienda, un negocio, una sastrería, tenían que pagar renta. Los que tenían puestos en los mercados tenían que pagar renta. Y hay una realidad importante, y como dice el embajador de la Unión Europea, debe de haber justicia para todos, y así debe de ser. De hecho, yo me refería a un tema en el evento anterior. Yo decía que ha habido casos, y me los ha visto, me los han reportado, de personas inocentes que han sido arrestadas. Y yo le preguntaba a la gente y le decía: díganme una policía en el mundo, una, que no arreste a un inocente, que solo arreste culpables. No existe. ¿Por qué? Porque por eso hay un sistema judicial. Si las policías no cometieran errores y solo arrestaran culpables en algún país del mundo, no estoy hablando de El Salvador, cualquier país del mundo desarrollado, ustedes digan el nombre, piensen en el país que quieran,
Si en ese país la policía solo arrestara culpables, no fueran necesarios los juzgados, no fuera necesaria la fiscalía, no fueran necesarios los abogados defensores. Porque si todos son culpables, ¿para qué van a haber juzgados? ¿Para qué va a haber un sistema de justicia? En El Salvador, al igual que todas las policías de los países desarrollados, la policía trata de arrestar únicamente culpables. Pero cuando hay errores humanos, hay un sistema judicial que debe garantizarles la justicia. Y es por eso que han habido, no de ahora en adelante, de aquí para atrás, han habido más de 3.000 liberaciones de inocentes. Pero eso no quita que hay casi 60.000 culpables. Porque, ¿y quién cometía los delitos, pues? Porque de repente para algunos, sobre todo en la oposición, en este país no habían delitos. Aquí nadie renteaba, nadie asaltaba, nadie robaba, nadie violaba, nadie mataba. No pasaba eso. Y algunos dicen, no, porque los pandilleros siguen en la calle. Bueno, faltarán, por eso seguimos trabajando. Pero, ¿y por qué desaparecieron casi los homicidios? ¿Por qué tenemos la tasa más baja de homicidios de Latinoamérica y pronto tendremos la más baja de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá? ¿Por qué? Porque la mayoría de delincuentes están en la cárcel y los que no están en la cárcel están huyendo. Y los vamos a agarrar también. ¿Cuánto va a durar el régimen de excepción? Lo que sea necesario para poder garantizar que lo que vivimos ahora, esta libertad que vivimos ahora, sea permanente. Y para que eso sea permanente tienen que haber dos cosas que deben de pasar. La primera es que no podemos dejar al 10% de los criminales libres, porque entonces esas estructuras pequeñas se van a volver a hacer grandes. Van a volver a reclutar jóvenes, van a volver a obligar a jóvenes que se unan a la pandilla, van a volver a decirles que si quieren entrar tienen que matar, y van a volver a controlar territorios y vamos a volver a lo mismo. Entonces tenemos que sacar al 100% de los pandilleros de las calles. Esa es la primera cosa que debemos hacer. Pero la segunda, que es igual de importante, es que debemos de garantizar que existan las condiciones para que eso nunca vuelva a ocurrir en nuestro país. Debe de haber las condiciones de salud, de educación, de infraestructura, tiene que haber inversión en la juventud, en el arte, en la cultura, en el deporte. Debemos de garantizar que haya infraestructura, vivienda, agua potable, electricidad, todo lo necesario para que nadie pueda tener el pretexto de decir, me hice delincuente porque no me dieron oportunidades. Debemos de tener oportunidades para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para que no importa el nivel socioeconómico que tengan, todos tengan las mismas oportunidades en espacios públicos de calidad de primera como el que tenemos acá atrás, que no tiene nada que envidiarle a ningún lugar en el mundo. Calidad de primera para nuestra juventud, para nuestros niños. Trabajar para que no vuelva a pasar lo que pasó, porque la mayoría de esos jóvenes delincuentes que deben de estar en la cárcel porque cometieron delitos, ellos se convirtieron en delincuentes porque hubo culpa de sus padres, sí, pero también hubo culpa del Estado de no darles lo mínimo que se le debe de dar a la juventud, que son las oportunidades para que ellos puedan superarse. Es verdad, la culpa la tiene el Estado, la culpa la tiene la desintegración familiar, pero no es por eso podemos perdonar homicidios. Sí, fue culpa del Estado, sí, nadie lo va a negar. Pero ¿qué hacemos con un homicida? Lo único que podemos hacer es hacer que la ley se cumpla y sacarlo de la calle para que no vuelva a cometer los delitos. Aquí, bueno, falta mucho para eso, estamos trabajando en eso, pero todavía hay un montón de corruptos que tiene que llegarle su hora. Sí, y no importa el partido que sean, pueden ser del oficial o el que quieran, y el corrupto va para la cárcel. El imperio de la ley y la justicia debe aplicarse a todos, no solo a pandillas, debe aplicarse a todos, y eso incluye políticos. Aquí en Soyapango, la tasa de homicidios
era de 73 homicidios por cada 100.000 habitantes al año. Está Firulais. No sería El Salvador si no hubiera Firulais. Ayer fue un evento, no fue televisado, pues, pero fue un evento de personal de una de las instituciones de gobierno y también había un Firulais. Aquí había una tasa de 73 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa en el 2022 fue de 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado, la tasa de homicidios en Soyapango fue parecida a la tasa de homicidios en Canadá. El año pasado, que incluyó 3 meses sin régimen de excepción, enero, febrero y marzo, donde el 75% de los homicidios del año ocurrieron en esos 3 meses. Este año, que ya no vamos a tener esos 3 meses, ni mucho menos ese fin de semana fatídico que le quitó la vida a 87 salvadoreños, esperamos tener la tasa más baja de homicidios de todo el continente americano. No solo en Soyapango, sino en todo el país. Aquí en el caso de Soyapango tenemos un cerco de seguridad. Hay 10.000 soldados actualmente destacados en este municipio, aparte de 3.000 policías. Pero no solo debe de haber represión a los delincuentes, sino de que debe de haber la construcción de oportunidades y de desarrollo para que el Estado vaya detrás de la seguridad, trayendo educación, salud y oportunidades para todos. Y como lo dije hace un rato, no quiero repetirlo, pero que lo que pasó no vuelva a pasar, y para eso debemos de invertir en este tipo de cosas. El país que vamos a tener, y yo lo digo, lo dije hace un rato, pero lo vuelvo a decir, el país que vamos a tener, lo vamos a hacer con la ayuda de nuestros amigos, como la Unión Europea, ACNUR. Hablábamos hoy que veníamos en el camino de todos los proyectos que ACNUR nos ha apoyado, y la Unión Europea igual, no solo en los 6 cubos de hoy, sino en los otros cubos que hemos hecho, otros proyectos que se han hecho, con salud, educación, emprendedurismo, apoyo a las mujeres emprendedoras, a los jóvenes, trabajo de todo tipo. El trabajo en deporte, trabajo para potenciar los liderazgos, y debemos de agradecer ese gran apoyo. No podemos no ser agradecidos a ese gran apoyo que nos dan nuestros amigos, pero también debemos de entender que solo nosotros podemos arreglar nuestro país. No podemos esperar que vengan de afuera a arreglar nuestro país, porque ni es la responsabilidad de ellos hacerlo, ni sería justo, ni es posible. Somos nosotros los que tenemos que arreglar nuestro país con la ayuda de nuestros amigos, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Para mí fuera más fácil decir, bueno, ahí están las cosas, ahí estamos haciendo un par de obras, suficiente, pero no, debemos de ir y hacer lo difícil, lo que parece imposible, así como la seguridad, pero igual debe de ser en todo lo demás. Y eso, pues obviamente no lo puede hacer una persona, ni 1.000, ni 10.000. Lo tenemos que hacer los 6.5 millones de salvadoreños que viven acá y los 3 millones que viven afuera. Los casi 10 millones de salvadoreños trabajando para cambiar nuestro país, con la ayuda de nuestros amigos, pero asumiendo nuestra responsabilidad para cambiarlo. Y si lo hacemos, podemos construir con esfuerzo, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser en un año, no va a ser en 2, pero con el tiempo vamos a ir construyendo poco a poco el país que queremos. Y si tenemos la ayuda de Dios, lo vamos a lograr. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestro hermoso país, El Salvador. Síguenos en Mágico TV para más contenido nacional e internacional.